Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a tocar el tema de diagnósticos, ¿de acuerdo? Principalmente en diabetes. ¿Por qué razón? Va. Como nutriólogos, pues no tenemos la capacidad al 100% de decir es esta enfermedad y es esta enfermedad. No. Podemos nosotros hacer el tamiz para ver si el paciente pues tiene, ahora que es un tamiz positivo para diabetes en base a los criterios de la ADA 2025. Y bueno, referir con un médico particular puede ser el de cualquier consultorio público o en alguna, digamos, clínica o hospital público o privado, independientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera el médico va a dar el diagnóstico oficial como tal. Nosotros podemos enviar el tamiz para que lo repita o en este caso confirmar el diagnóstico nuestro, ¿de acuerdo? Y de esa manera el paciente pues ya tiene un diagnóstico avalado por un profesional el cual está capacitado para ello, ¿de acuerdo? Pero va, dejando eso de lado, el nutriólogo tiene la capacidad y tiene, ahora que sí, la obligación, por así decirlo, de reconocer cuando un paciente está propenso a padecer una enfermedad. ¿Por qué? De esa manera prevenimos que la enfermedad pudiese llegar a empeorar y que el paciente perdiera calidad de vida debido a la situación de salud que está presentando. Dicho eso, vamos a iniciar con ciertos puntos. Primero que nada, vamos a hablar sobre el tamiz de diabetes, ¿de acuerdo? En este caso, el diagnóstico de la diabetes se basa principalmente en valoraciones bioquímicas, como cuáles, como la glucosa, ¿de acuerdo? Principalmente. Habrá otros apartados que también se puedan relacionar, pero estamos hablando de diferentes subclasificaciones de la misma enfermedad, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a buscar como nutricionistas es mantener la homeostasis de nuestro paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Mantener un balance acerca de este laboratorio principalmente, ¿de acuerdo? Ok, ahorita vamos a estar pasando, perdón, a unas diapositivas en las cuales vamos a ver los diferentes criterios de esta misma enfermedad, basado, claro, en lo que les mencionaba, en los criterios de la American Diabetes Association 2025, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 4 pruebas que son las que vamos a analizar y cómo es que se deben de complementar, ¿de acuerdo? Ya que habrá algunas que por sí solas no pueden dar un diagnóstico certero. Como primer punto tenemos la glucosa en ayunas, principal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se define? Medición de la glucosa después de 8 horas de ayuno, ¿de acuerdo? En una persona, digamos, entre comillas, normal, hipotéticamente, sin enfermedades o padecimientos, su glucosa idealmente debería estar abajo de 100 miligramos sobre decilitro. Para prediabetes, hablando de que hay un descontrol o una alteración ligera, por así decirlo, vamos a estar en el rango de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Prosiguiendo, ya un paciente con diabetes que previamente ya fue diagnosticada por un profesional de la salud, estamos hablando que para diagnosticar debe de estar entre 126 o más, igual o mayor, ¿de acuerdo? Va que va. ¿Por qué mencionaba que previamente ya fue diagnosticado? Va, ¿qué tal si el paciente fue a hacerse un chequeo y dio este valor? ¿Va? Tal vez no fueron las condiciones adecuadas para hacer este criterio, pero supongamos que él va y lo repite ya con los criterios adecuados que le indicó su médico o incluso el nutriólogo para poder hacer un previo tamiz. Si en este caso el valor es igual o mayor a 126, bueno, ya estamos hablando de que hay una diabetes confirmada, ¿de acuerdo? Y pasando al último punto, supongamos que nuestro paciente ya está previamente diagnosticado, ya tiene semanas, meses o años con esta enfermedad diagnosticada por un médico particular. Bueno, vamos a buscar como nutricionistas y como médico también que la meta en el paciente sea entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. De esta manera nos aseguramos que el paciente está teniendo una correcta homeostasis como mencionábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Y esto nos reafirma que el tratamiento nutricional y que también la terapia médica farmacológica está siendo adecuada para nuestro paciente y no está teniendo repercusiones hacia su persona. Dicho eso, vamos a continuar con el siguiente punto, ¿de acuerdo? Que es la glucosa al azar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Independientemente de la hora del día, de si está en ayuno o no, nosotros tenemos que monitorear esta glucosa. Es un opcional, por así decirlo, ¿de acuerdo?
¿Cómo se define? Medición de la glucosa en cualquier momento del día, como ya les había comentado. Asimismo, no hay relación con las comidas. No pasa nada si no ha comido, no pasa nada si ya comió. Es independiente. ¿De acuerdo? Va que va. Para que se pueda diagnosticar lo que es la diabetes, debería estar mayor o igual a 200 miligramos. Solamente, ojo, solamente si hay presencia de la siguiente sintomatología, que en este caso son las P de la diabetes. Poliuria, que en este caso es la presencia de orina en exceso. Polidipsia, que en este caso es la presencia de mucha sed en el paciente. Y pérdida de peso inexplicada, ¿de acuerdo? Está la otra, la cuarta, que es la polifagia, que es el exceso de apetito. Sin embargo, en base a los criterios, pues aquí tenemos estos tres que son los que nos determina la ADA 2025. Como último, por eso les mencionaba, el uso diagnóstico, ¿cómo se va a utilizar? Nada más cuando hay síntomas. De lo contrario, se debe de confirmar con pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo utilizar esta prueba y la anterior, o puedo utilizar una de las que veremos más adelante. Esto para tener un diagnóstico más reforzado y saber que es una enfermedad y no una alteración por alguna enfermedad externa o secundaria, o tal vez algún momento específico del día. Tal vez hubo algún episodio emocional, tal vez el paciente consumió un suplemento, consume alguna bebida energética, etcétera, ¿de acuerdo? Y a veces pasa que el paciente consume, sí, consume sustancias, pero no nos avisa o no nos comenta a nosotros, ¿de acuerdo? Y esto puede significar un sesgo para el diagnóstico de la diabetes. Por eso se deben de hacer criterios muy específicos y que el paciente se cerciore de cumplirlos al 100%. Continuando, tenemos la glucosa postprandial, ¿de acuerdo? Que es posterior a haber ingerido alimentos. En este caso, de 1 a 2 horas es cuando se tiene que tomar la glucosa. De esta manera nos cercioramos de que el paciente ya consumió sus alimentos, su digestión ya hizo su proceso, su absorción también, y bueno, ahora la glucosa se encuentra liberada en sangre. Entonces, en teoría, dentro de 1 a 2 horas, esa glucosa debió de haber disminuido, ya debió de haber entrado a las células y también almacenarse. Sin embargo, cuando una persona es propensa a padecer diabetes, este efecto se ve, ahora que sí, inhibido, y por ello la glucosa queda liberada en el torrente sanguíneo y no se absorbe o no se introduce a las células. En este caso, nosotros buscamos que el paciente tenga una meta de tratamiento menor a 180 miligramos sobre decilitro, ¿de acuerdo? En este caso, no es un método de diagnóstico, ya que diferentes personas pueden tener un diferente metabolismo de la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué razón? Dependiendo de su actividad física, de la edad, del género, del estado en el que se encuentra el paciente, si es gestante, si tiene algún tratamiento hormonal, etcétera. Por lo cual, como tal, no es un método directo, pero sí puede ser para seguimiento del paciente, más que nada para tener metas en el control de su glucosa. Posterior a ello tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? A nuestro paciente le vamos a dar una ingesta controlada de glucosa anhidra. ¿Qué significa esto? Se puede conseguir este suplemento en farmacias o incluso en un hospital se puede utilizar y al paciente se le da esta glucosa, que es básicamente, entre comillas, azúcar. ¿Va? Se diluye en agua, se le da a beber al paciente y vamos a hacer lo que mencionamos anteriormente. Esperar a que el paciente tenga 1 a 2 horas, en este caso 2 horas, después de haberla consumido. ¿Por qué razón? Una persona normal tendría menos de 140 miligramos sobre decilitros. Una persona con tolerancia disminuida o con una acumulación masiva de azúcar tendría entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Una persona diabética, que en este caso se le va a dar el diagnóstico, tendría que tener igual o mayor a 200. Y en una mujer gestante debería de haber menos de 153 miligramos sobre decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tienen. Si ustedes le van a dar una carga específica de carbohidratos a su paciente, esas son las metas o los rangos que deberíamos de obtener dependiendo del criterio que quieran ustedes diagnosticar. Si se encuentra un rango normal, rango de prediabetes, diabetes
o una meta en el embarazo o diabetes gestacional. ¿De acuerdo? Ya por último tenemos la hemoglobina glucosilada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras es como un historial. Supongamos que el paciente pues ha estado teniendo muy malos hábitos durante ciertas semanas, ciertos meses, y va. Tal vez hubo una ingesta excesiva de carbohidratos simples, complejos, al final se transforman en glucosa, ¿no? Poco a poco. Bueno, en este caso la hemoglobina va a medir el porcentaje de hemoglobina de esta proteína que está unida a la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Se ha reflejado el promedio de glucemia de los últimos 2 a 3 meses, ¿de acuerdo? El rango normal para un paciente, digamos, sano, entre comillas, sería menor a 5.7. Un paciente en prediabetes tendría de 5.7 a 6.4. Una paciente o un paciente con diabetes igual o mayor a 6.5, pero debe de confirmarse con otra prueba si no hay sintomatologías. Recuerden que un paciente diabético siempre va a tener sintomatología, ya lo mencionamos anteriormente: polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso inexplicable, ¿de acuerdo? Entonces, es cuestión de hacer nuestro propio criterio médico-nutricional e ir correlacionando sintomatología. Después tenemos las metas. ¿Qué significa? Va, mi paciente ya fue diagnosticado, entonces tengo que procurar que estén dentro de un rango para saber que la enfermedad no se está descontrolando. En una persona, digamos, diabética únicamente, tendríamos que tener abajo del 7%. Un paciente, digamos, que sea seguro, que esté bien tratado, etcétera, vamos a buscar que esté abajo del 6.5%. ¿Qué significa esto? Tiene muy buenos hábitos y tiene una muy buena conducta alimentaria y también de cuidado médico, ¿de acuerdo? Y para adultos mayores o con comorbilidades como obesidad, hipertensión, enfermedad renal, la meta aumenta abajo del 8%, ¿de acuerdo? Esto para cerciorarnos de que el paciente está tan bien, ahora que sea en homeostasis o en un balance acerca del estrés fisiológico o estrés metabólico que está presentando por las enfermedades secundarias. Aquí tenemos un resumen, es básicamente una tabla con lo que ya vimos acerca de las pruebas y va que va. Podemos darnos cuenta que estas 4 pruebas nos funcionan para diabetes, ¿de acuerdo? Pero aquí nos menciona un punto muy importante, en base a sintomatología. Los demás puntos nos indican el rango normal de la glucosa en prediabetes, diabetes y la meta terapéutica según la ADA, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla espero que les sirva. Le pueden tomar screenshot, tenerla como una flashcard y de esa manera irlos reconociendo y poco a poco mejorar sus habilidades dentro de la consulta. Posterior a ello, tenemos unas cuantas notas clínicas. Aquí vamos a ver un poco de fisiopatología. Entonces, pónganse truchas. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, puede ser poco confiable en anemias, también en hemoglobinopatías o enfermedades renales crónicas. ¿Esto por qué? Porque hay trastorno sanguíneo. Entonces se altera el metabolismo de la glucosa claramente, ¿de acuerdo? Entonces en estos casos medimos la glucosa plasmática. ¿Por qué? Porque es un valor estándar que todos los días se modifica y no buscamos un historial, buscamos ver cómo se encuentra nuestro paciente el día de hoy, en esta hora, en este minuto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente presenta alguna de las sintomatologías o en este caso enfermedades anteriormente mencionadas, bueno, vamos a usar 2 pruebas distintas para confirmar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y bueno, ya como punto final, en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, que tenga un historial familiar o en este caso tenga más de 35 años, tendríamos que estarlo realizando poco a poco para ir descartando enfermedades que se pueden desarrollar en corto plazo, a partir de los 35 años, claro. Y si el paciente ya tiene un historial familiar de enfermedades como este tipo, bueno, hay que hacerlo más seguido y también ir a consulta con un nutriólogo médico familiar para poder tener un buen abordaje y prevención. De igual manera, aquí les menciono, aquí tenemos lo que son las enfermedades, el tipo, la causa principal
los valores bioquímicos y la intervención nutricional clave, ¿de acuerdo? De igual manera, vamos a mencionar los puntos más importantes. Anemia ferropénica, pues obviamente por un déficit de hierro, ¿de acuerdo? ¿Cómo la diagnosticamos? Va en base a la disminución de ferritina, hierro sérico, volumen corpuscular medio y la hemoglobina. Aquí las flechas nos indican si debe estar baja o alta, como en este otro ejemplo. La intervención nutricional es clave. Ingesta de hierro, del tipo hemo, en las carnes y no hemo en leguminosas. ¿Por qué razón? Porque también ciertas verduras o frutas nos van a otorgar lo que es la vitamina C. Recordemos que se ocupa consumir vitamina C para que posteriormente el hierro se pueda absorber de mejor manera y en mayor porcentaje, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Sí sería muy tedioso estárselos leyendo, entonces les dejo la tabla directa para que ustedes puedan analizarla, comprender cuál es la causa principal de esto y de esa manera prevenir alguna anomalía en sus pacientes a futuro. Asimismo, en caso de que quieran correlacionar y saber si en verdad está en riesgo el paciente, aquí tenemos los valores bioquímicos para que ustedes los puedan analizar y posteriormente a ello puedan leer los laboratorios de su paciente y de esa manera corroborar si hay algún riesgo. Y si sí lo hay o si coinciden estos laboratorios, va. Podemos referirlo con el médico, le damos nuestra impresión diagnóstica y pues en este caso él se encargará de corroborar este dato. De igual manera, como nutriólogos hay que enfocarnos en estos puntos, ¿de acuerdo? Para poder abordar estas enfermedades. Aquí tenemos la otra cara de la moneda, que es la continuación, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos viendo hemoglobinopatías. Entonces, igual, dense la idea. Son muchas enfermedades o trastornos sanguíneos los cuales pueden intervenir en la salud de un paciente. No nada más son factores crónico-degenerativos, también puede ser la línea genética, puedes heredar este trastorno y bueno, nada más que agregar. Igual, aquí van a ver cuáles son las causas principales, los valores de laboratorio y también la intervención nutricional clave, ¿de acuerdo? De esa manera se van a volver mucho más expertos y van a aumentar su aprendizaje acerca del tratamiento de estos padecimientos, que si bien puede parecer mucha información, con la práctica los van a ir poniendo en práctica, valga la redundancia, ¿no? Como quien dice, uno puede leer todo lo que pueda, todo lo que quiera, pero hasta que no te toca un paciente con esta situación, no vas a poder aprender al 100% cómo es que se ve un caso en la vida real. ¿De acuerdo? De igual manera, aquí les dejo lo que son las bibliografías de los diagnósticos y también lo que son las patologías, ¿de acuerdo? Aquí están ya correlacionadas, entonces se pueden dar la idea acerca de dónde saqué mi información y de dónde obtuve todo este material para ustedes. ¿De acuerdo?